Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a repasar una serie de preguntas para el examen de desarrollador asociado o developer associate para el examen de AWS. Vamos a empezar. Ya saben que voy a mostrar la pregunta, pausan el video, responden, dejan la respuesta en los comentarios. Es muy importante esto para que cierren la respuesta y sepan si tienen una respuesta correcta o incorrecta, y yo voy a explicar el por qué. Vamos a empezar con la primera. Un desarrollador acaba de finalizar la modificación de una función lambda. Originalmente, la función se ejecutaba fuera de una VPC, pero después de la actualización ahora se conecta a una VPC. Desde el cambio, parte de la función que accede a un endpoint HTTPS en un sitio web de terceros ha dejado de funcionar. ¿Cuál es la causa más probable de que la función lambda ya no pueda acceder al endpoint de terceros? Vamos con la primera. El servidor web de terceros no soporta el acceso desde una función lambda que está conectada a una VPC. Contactar al tercero para solicitar la creación de un endpoint VPC. Bueno, esta respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de que ya sea un sitio web o cualquier tipo de aplicación que consume nuestra lambda, está diciendo que este sitio web, esta aplicación, no está configurado para recibir información de una lambda, ¿sí? Que hay que hablar con los terceros para que lo configuren de tal manera. Eso es completamente falso, ya que la aplicación de terceros a ellos no les importa, no les interesa si nosotros lo que le estamos enviando a su aplicación está hecho con lambda, está hecho con un lenguaje X o un lenguaje Y, qué sistemas estamos utilizando. Ellos realmente no les interesa eso. Entonces esta opción no tiene sentido. Vamos con la siguiente opción, que sería: la función lambda ya no tiene una ruta de salida a internet, se debe agregar un gateway NAT y la ruta asociada. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque por temas de seguridad y por temas de cómo funciona la VPC, ya sabemos que las VPCs, Virtual Private Cloud, ¿sí? Para sus siglas en inglés, eh, nube virtual privada, podría ser una traducción. Básicamente es como una especie de caja fuerte, ¿sí? Una especie de caja fuerte donde lo que está dentro está completamente seguro, aislado y protegido, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de que nuestra función lambda la conectamos para que funcionara en nuestra VPC, ¿qué significa? Que, por así decir, conectamos o no conectamos, agregamos nuestra función lambda a nuestra caja fuerte, que sería la VPC. Entonces lo que nos está diciendo es que la lambda ya no tiene una ruta de salida a internet, y esto es completamente cierto por lo que les acabo de explicar. Como conectamos e hicimos que la lambda fuera parte de la VPC, entonces ya esta deja de tener conexión directa con el internet. Entonces, ¿qué se debe hacer? Agregar una gateway NAT y la ruta asociada. Esa es la solución más simple. Y descartemos las otras dos. Básicamente, descartémosla rápidamente. El rol de ejecución de la función lambda no tiene los permisos necesarios. Adjuntar la política AWS lambda Internet Access. Bueno, esta la podemos descartar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque esta política y esto realmente no existe. Entonces, pues si ya sabemos que esto no existe, simplemente se puede descartar. Y la última: no es posible acceder a servicios web externos desde una función lambda que está conectada a una VPC. Se debe revertir el cambio. Esto es falso, porque sí es posible. Si tenemos una lambda dentro de una VPC, pues podemos acceder sin ningún problema a servicios web externos, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer el proceso. ¿Cuál proceso? De agregar la gateway NAT y la ruta asociada. Segunda pregunta. Se tiene una configuración de un balanceador de carga que se utiliza en la mayoría de los stacks de CloudFormation. Entonces ya sabemos que están hablando CloudFormation, perdón,
y un load balancer, o sea, un balanceador de carga. Este balanceador de carga siempre está frente a una aplicación que se ejecuta en S2, ya que cumple una función importante de reenviar las solicitudes HTTPS en el puerto 443 a solicitudes HTTP en el puerto 80. A medida que aumenta la demanda de la aplicación, se necesita reutilizar esta configuración de balanceador de carga en múltiples implementaciones de la aplicación. Y se requiere utilizar CloudFormation para hacerlo de manera automatizada. ¿Cuál es la forma más eficiente de desplegar la configuración del balanceador de carga? Entonces, empezamos con la opción A. Usar conjuntos de cambios de CloudFormation para cambiar la configuración del balanceador de carga según la región, zona de disponibilidad donde se desea desplegar la copia. Esta es una opción que realmente no tiene nada que ver con lo que nos plantea la pregunta, porque lo que nos está hablando aquí es de change sets, que básicamente son conjuntos de cambios, ¿sí? Básicamente lo que nos está diciendo es usar conjuntos de cambios, y si entendemos y sabemos que es un conjunto de cambio nos permite ver, por así decirlo, las diferencias que tiene nuestro despliegue actual que tenemos, el despliegue que tenemos, sí, la plantilla de CloudFront que tenemos desplegada con ya sea una nueva plantilla que queremos desplegar, ¿sí? Entonces básicamente nos dice los cambios que hay entre la plantilla que ya está desplegada y la nueva plantilla que queremos implementar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta tiene, no sé, los servicios XY y esta tiene los servicios X, Y y Z, el chainset o el conjunto de cambio nos va a decir que la diferencia entre estas dos básicamente es el servicio Z. Y esto no tiene nada que ver con lo que nos está planeando la pregunta. Vamos con la siguiente. Bueno, esta la descartamos. Vamos con la siguiente, usar actualizaciones directas de CloudFront. Esta es una forma para desplegar plantillas de manera, como lo dice aquí la respuesta, directa, ¿sí? Y esto, si lo entendemos bien, ya la podemos descartar. ¿Por qué? Porque lo que está buscando el ejercicio es una forma de poder cargar en múltiples ambientes, o sea, nos está diciendo en diferentes y múltiples ambientes que una misma configuración, ¿sí? Una misma configuración para diferentes ambientes. Y lo que nos está diciendo aquí la respuesta a actualizaciones directas es que cuando tenemos una plantilla ya hecha, por ejemplo, la podemos cargar a producción de manera directa, ¿sí? Entonces esto no tiene nada que ver con los múltiples ambientes. Entonces descartamos esta también. En lugar de usar CloudFormation, usar Lambda, permitir que el balanceador de carga active una función Lambda que tenga el código de infraestructura embebido para desplegar la configuración cuando se le indique. Aunque Lambda es muy útil y sirve para muchas cosas, para ejecutar código sin servidor, para ejecutar ciertos cálculos y ciertas cosas sin servidor. Lambda se utiliza más que todo para ejecutarse y para trabajar y procesar en respuesta a ciertos eventos, ¿sí? Ciertos eventos. Lambda no está preparado para desplegar servicios en diferentes ambientes. Para eso existen muchas otras cosas. Entonces Lambda no nos podría servir con este requerimiento. Entonces, por descarte, la única opción que nos queda sería la de usar stacks anidados de CloudFormation. Y si lo vemos bien, los stacks anidados nos cumplen perfectamente con lo que nos está requiriendo la pregunta, con lo que nos está pidiendo la pregunta. Vamos aquí voy a dar un pequeño ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un CloudFormation, si tenemos una plantilla de CloudFormation por acá.
voy a explicar muy brevemente lo que son los conjuntos anidados. Básicamente tenemos una plantilla, ¿sí? Una plantilla completa con diferentes servicios y con varias cosas que le tenemos configuradas. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que podemos hacer y lo que se recomienda no solo en CloudFormation, sino en muchos lenguajes de programación. Si ya tienes experiencia con los lenguajes de programación, es manejar todo. ¿Por qué? Por pequeños módulos, por pequeñas funciones. ¿Para qué? Para hacer el código mucho más fácil, mucho más manejable, ¿sí? Entonces, lo que nos está hablando esto es, y lo que nos dice la pregunta, si tenemos a ver, el puerto de la instancia, quiero buscar exactamente dónde está, reutilizar esta configuración de balanceador de carga en múltiples implementaciones, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo, tenemos una función que tiene cierta configuración de load balancer, cierta configuración del balanceador de carga, y queremos utilizar esto en ¿qué? En múltiples partes de la aplicación, en múltiples plantillas. ¿Cómo lo podemos hacer? Digamos que tenemos aquí 3 plantillas de CloudFormation diferentes. ¿Cómo podemos hacer para reutilizar en las 3 un código o otra plantilla? Digamos que esta es una plantilla de CloudFormation que tiene toda la configuración necesaria. Lo hacemos con anidaciones, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es anidar ¿sí? Tenemos una plantilla de CloudFormation, entonces lo que podemos hacer es anidar su configuración o anidarlo a esta plantilla y a esta plantilla. Lo cual nos permite muchas cosas y nos da muchos beneficios, que por ejemplo, si primero que todo es no hacer código duro, o sea, si nosotros quisiésemos esta configuración en 3 plantillas diferentes de CloudFormation, es mala práctica copiar esto 3 veces, copiar y pegar esto, después copiar y pegar aquí y después la volver a copiar y pegar aquí, ¿cierto? Entonces digamos, si queremos cambiar una configuración o algo falló en configuración, en este código de CloudFormation, falló y queremos cambiar algo, que toca hacer, cambiarlo en todas las otras implementaciones que había, ¿sí? Y esto es malo porque si tenemos 100, 200 se vuelve inmanejable, se vuelve demasiado complicado. Eso es lo que nos permite reutilizar código y hacer las conocidas anidaciones. Entonces básicamente este módulo de CloudFormation lo podemos utilizar aquí y utilizar aquí. Y cuando hagamos un cambio a esta plantilla, se va a ver reflejado en todas las demás, en esta y en esta. Espero que haya quedado claro y no me haya extendido mucho con la explicación. Vamos con la siguiente. Trabajas en un equipo de DevOps ocupado y el equipo desea encontrar una solución para almacenar y compartir artefactos del proyecto, incluyendo código, binario, para que todos en el equipo tengan acceso a las versiones correctas necesarias para construir las aplicaciones que el equipo ayuda a soportar. ¿Cuál de los siguientes servicios de AWS es la mejor opción? Y tenemos CodeCommit, S3, Artifact y FS. Yendo muy rápido entre estas 3, tenemos que el S3 se utiliza, ya sabemos que es un bucket de almacenamiento. Entonces al tener esto en cuenta, pues para almacenar y compartir artefactos en un proyecto en el cual múltiples personas van a estar trayendo, sacando, incluyendo código nuevo, manejando diferentes versiones, que la 1, 1.0, y todo ese tipo de cosas, hace muy complicado tener este tipo de cosas en un bucket, ¿sí? Sí, lo hace muy complicado. En el code commit podría ser una opción. Esta es una opción muy buena, entonces no la vamos a descartar, vamos a tenerla. Vamos a ir con el EFS. El EFS lo podemos descartar porque básicamente el EFS es un sistema de almacenamiento de archivos. Este se almacena por bloque, entonces este se utiliza principalmente cuando estamos trabajando con instancias EC2
para compartir archivos entre ellas, etcétera. Es como un sistema central de almacenamiento de datos. Entonces, pues este no sería una opción. Y nos quedan dos opciones: el code commit y el code artifact. Aquí hay que tener mucho cuidado porque estas dos podrían confundirnos, ¿sí? Porque la función de estas dos podría ser muy similar, porque ambas guardan código, guardan binarios, pero la gran diferencia es que code commit se enfoca en código, ¿sí? Es un controlador de versiones. Entonces, cuando nos hablan de bibliotecas, entonces ya podemos descartar code commit, porque code commit no se especializa en el almacenamiento de bibliotecas, sino es un controlador de versiones para código. Entonces lo descartamos y la opción que nos queda restante es el code artifact.